Shalom a todos, hoy vamos a hablar del papiro 4Q120, que es el único papiro de la Septuaginta, es decir, de la Biblia griega, que contiene la traducción del tetragramatón del hebreo al griego. Fue encontrado en Qumran, siglo I a.C., y es el único papiro que contiene esta traducción del tetragramatón del hebreo al griego. También lo podemos encontrar en el Códice Marchaliano, que es del siglo VI después de Cristo, y solo lo podemos encontrar en las notas en los márgenes, pero no dentro del texto. Dentro del texto solamente lo tenemos en el papiro 4Q120. Y algunos se estará preguntando cómo es posible que solo tengamos un fragmento de un papiro y unas notas en los márgenes del Códice Marchaliano de la traducción del tetragramatón del hebreo al griego, y esto se debe a la prohibición de no nombrar el nombre de Dios en vano de Éxodo 27. Ya sabéis todos los que veis mis vídeos que existía la prohibición de que cada vez que llegabas al nombre de Dios, a Yuhei Bajei, al tetragramatón, tenías que decir o Adonai o Elohim. El hebreo es consonántico, no tiene vocales, y cuando aparece el nikud, es decir, los signos diacríticos que nos dicen cuáles son los acentos o las vocales, abajo se ponían las vocales Adonai o Elohim. Y de esa confusión de qué tienes que leer y de juntar esas vocales en el tetragramatón apareció el nombre de Jehová y de Jehoví. Jehoví por Elohim y Jehová por Adonai. Y en la Septuaginta nos ocurre lo mismo. Cada vez que aparece el tetragramatón se sustituye por Kyrios Kyrios, que es Señor, lo mismo que Adonai. Y cada vez que aparece Elohim se sustituye por Theos, que es Dios. Y ahora nos vamos al papiro 4Q120 descubierto en Qumran, que contiene los siguientes fragmentos. Contiene Levítico 3, 12-13 y Levítico 4, 27. Os he puesto con un círculo en rojo el nombre de Dios transliterado del hebreo al griego, que como veis en pantalla es una iota, una alfa y una omega, es decir, Yahó. Lo podéis comprobar en la primera oración de Levítico 3, 12, 13, dice Toyao, y también al final de Levítico 3, 12, 13, y también en Levítico 4, 27, al final del todo, en la última oración que dice, en el último versículo, Tonen Tolon Yao. Bueno, no sé si recordáis que en otros vídeos expusimos que el nombre de Dios en hebreo es un acróstico de los tres tiempos verbales del verbo ser o estar ligiot en hebreo. El fue, el es y el será. Hayá, Jové y Jiyé. Pues en griego es exactamente lo mismo. Contiene los tres tiempos verbales. Contiene el pasado con una i que es yes, que es era, una a de am que es, una o de osei que será, es decir, contiene los tres tiempos verbales. De ahí lo de la eternidad. Posteriormente, los gnósticos van a utilizar este nombre de Yahó inclusive en amuletos mágicos llamados abrasas. Os pongo dos ejemplos en pantalla. El primero dice lo siguiente: Yahó, abrasas, Sabaoth. Y el otro dice Yahó, y por detrás aparecen los nombres de los cuatro arcángeles: Miguel, Gabriel, Uriel y Sabaoth. Recordad que hemos estado hablando que el nombre de Dios en hebreo es un acróstico de tres tiempos verbales del verbo ser o estar ligiot, el fue, el es y el será. Y en griego es exactamente lo mismo, pues también va a estar relacionado con el tiempo en el gnosticismo o con los gnósticos, de tal manera que hay una curiosidad en el abrasas, que es la siguiente. Si utilizamos la isopsefía, es decir, la suma de las letras en griego con numeración griega, lo sumamos 1 a 1, es decir, todas las letras, alfa es 1, beta es 2, sigma es 200, os lo pongo en pantalla, tenemos lo siguiente: 1 más 2 más 100 más 1 más 60 más 1 más 200 es igual a 365, es decir, el abrasas es una protección todos los días del año, por eso está vinculado con Yahó, ya que está relacionado con el tiempo, es decir, es una protección para todo el año. Os veo el domingo, en el que vamos a ver Génesis 1 y Génesis 2 desde la Septuaginta, desde la Biblia griega, y vamos a poder entender esa interpretación que vimos el anterior domingo de Filón de Alejandría. Nos vemos, Litraut Mahar, Briú, salud, hasta la vista, Litraut.